Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte se convierte en tu única opción. Bueno, señores, quiero decirles a todos que quédense en la casa, por favor, respeten 100%, 1000 por 1000 todas las medidas preventivas, así como lo relacionado a la cuarentena y el toque de queda. Pronto volveremos a vernos con Dios delante. Puedes ver a Dios en cualquier parte. Si tu mente está dispuesta a obedecer, pero también a amar. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín del día de hoy, correspondiente a hoy 8 de abril del año 2020, del Ministerio de Salud Pública relacionado a la situación del COVID-19. 2.111 contagiados, 108 defunciones, recuperados 50, descartados 4.247 personas. Bueno, señores, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante. Vamos a hablar acerca de la ansiedad a nivel general y también la ansiedad relacionada a lo que es esta situación de cuarentena, la ansiedad en tiempos de cuarentena. Y para tratar este tema tan interesante tenemos a un gran hermano, a un amigo, el licenciado Julián Capellán. Él es psicólogo clínico y especialista en jóvenes. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido a su casa. Buenas tardes, querida doctora Controversia. Buenas tardes a todo ese público hermoso que siempre están en sintonía con este espacio, con tu doctora Controversia. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que usted nos brinda, que sabemos que será de muchos beneficios para esas personas que van a poder recibir estas enseñanzas, estrategias y conocimiento de lo que es la ansiedad. Sí, Julián, define ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Mire, la palabra ansiedad proviene de un mismo término en latín, ansiedades, que significa angustia o aflicción. Y cuando nosotros pensamos en ansiedad, pensamos a menudo en preocupación, en sentimientos de miedos, de nerviosismo, de pensamientos intensos, de inquietud, zozobra, pánico. Pánico también es una palabra que está paralela a lo que es a la ansiedad. El pánico es un tipo de temor o miedo intenso que puede ser real o irreal, puede ser real o imaginario. Y casi siempre esto se produce por un descenso que tienen nuestros neurotransmisores en el cerebro. O sea, la ansiedad cuando viene y arroja temor o miedo o pánico, siempre estos neurotransmisores que están en el cerebro se manifiestan y obtienen un descenso, y en nuestro cuerpo hay ciertos indicadores que dan una alerta, y estos se llaman los síntomas de ansiedad. O sea, los síntomas de ansiedad. Sí, dígame. Okay. El ser humano, licenciado, siempre tiene una necesidad de controlar las situaciones. Esto es una de las causas de la ansiedad, podríamos decir. Digo que la ansiedad puede ser común, o sea, de forma normal, y es una respuesta a las situaciones que se presentan en un momento dado
y nosotros tomamos control de una u otra forma de ellas. Ahora, la ansiedad, o más bien la serie de ansiedad que en este tiempo está aconteciendo por el factor económico, por el factor alimenticio, por el factor familiar y en términos generales la alerta mundial que hay, que ha alcanzado aún hasta personas de la familia dominicana, esa realidad que se ha ido de control hasta de los gobernantes ha generado una crisis de ansiedad en muchas personas. Y es lamentable que esto se ha ido de la mano y nosotros siempre decimos que solamente Dios es quien tiene la última respuesta a favor de cada uno de nosotros. Sabe que la gente ¿Cuáles son esos? Ajá. Están abarrotando los supermercados. Ok, ok. Se están abarrotando los supermercados. Sí, dígame. Okay. ¿Cuáles son esos signos o síntomas, podríamos decir, de que realmente pues una persona tiene ansiedad? Los síntomas, esos síntomas pueden manifestarse en momentos de calma por algún pensamiento, taquicardia, sudoraciones, palpitaciones fuertes en el corazón, dolor de estomacales, aumento de temperatura corporal, hormigueo, la gente se siente débil, sin fuerza, tiene a veces problemas para dormir, la vista nublada o midriasis, donde las pupilaciones de los ojos tienen algún descenso, alguna alteración por esta misma situación, y las personas mantienen un pensamiento con una actitud negativa, con preocupación de que por el factor de riesgo que se presente en este estado de ansiedad que la persona está atravesando, puede alcanzar la muerte. Y lo peor de estos síntomas es que las personas generan un pensamiento donde ellos comienzan a creer que si le da una taquicardia, la taquicardia como consecuencia le puede dar un infarto, un ataque cardíaco, acabando con la vida de la persona. Y algunos expertos dicen que cuando una persona está en ansiedad, lo peor de ello es no reconocer los síntomas. Y por eso cuando una persona le da una taquicardia, acude inmediatamente al cardiólogo. Cuando le da dolor de estómago, acude al gastro. Si las personas muchas veces desconocen y cuando van a ese tipo de especialistas, le hacen una analítica y se descarta de que no tiene ninguna condición de salud. Bueno, ya se han detectado casos, hemos detectado casos que hay personas que lo han llevado al médico y le han hecho la analítica correspondiente a los criterios médicos y la persona no tiene nada, sino que es simplemente un ataque de ansiedad por la misma situación que estamos atravesando. Recientemente, hace como 5 días, también me llama un amigo mío que su esposa está teniendo sueños extraños con el COVID-19, donde ella se soñaba que todos estaban contagiados, donde ella trabajaba y que también ella estaba contagiada. Y otro tipo de síntomas que las personas pueden generar en este momento por la situación del COVID-19, que es una situación alarmante y es normal que las personas estén en ansiedad porque si no tenían dinero ahorrado para poder comprar, van a tener que o buscar prestado o tomar alguna tarjeta de crédito, o el que no tiene ya en situación extrema tendrá que pedir o buscar de una u otra forma el modo de subsistir. Usted va a los supermercados y los supermercados, para usted ir, tiene que ir bien temprano hasta esperar que abran los supermercados, porque si va a las proximidades de las 9, 10 de la noche, hay una fila bien intensa y todo esto ha generado un estado de ansiedad en los seres humanos que es lamentable en realidad lo que está pasando. Y todos estos síntomas las personas lo pueden atravesar, doctora, y más con la serie de informaciones donde se transfieren por los medios de comunicación, específicamente las redes sociales, el celular, donde las personas mandan una información, sea por audio, video, la transfieren. Todo esto genera ataque de ansiedad.
A nivel de esas informaciones pues que recibimos, como usted expresa, licenciado, que todo esto pues, puede generarnos situaciones relacionadas a la ansiedad. ¿Qué recomendaciones usted nos da entonces al respecto? Yo recomiendo que lleven a cabo un método alternativo, o sea, en lo que se refiere a la familia, específicamente un método alternativo en lo que se refiere a la familia. Jugar juego de mesas, orar, leer la Biblia, cambiar de lugar en la misma casa, porque a veces uno mismo está en un lugar y uno se cansa de estar en ese lugar, ver televisión. Y si uno sabe que alguien le puede ayudar referente al ambiente alimenticio, porque hay personas que carecen, pues buscar abordaje en esa persona que uno cree, porque es fuerte uno buscar abordaje en una persona, en otra persona, y la otra persona se le niegue a uno. Eso lo que hace que estimule el estado de ansiedad que nosotros tenemos encima por esta misma situación. Con relación a las informaciones que recibimos de redes sociales y de diferentes formas, por el WhatsApp, etcétera, ¿qué recomendaciones usted nos da para poder manejar estas situaciones? Bueno, ya como hay una noticia que lleva una estadística, o sea, en realidad nosotros los adultos debemos de estar actualizados a la realidad, pero ya es una realidad de antemano que nosotros sabemos y que según los especialistas seguirá aumentando. Entonces lo que hay que aplicar a la vida de uno, juntamente con su familia, las recomendaciones que dan los especialistas, y la mayor recomendación que se anuncia es que nos quedemos tranquilos en la casa y que no vayan, si van al supermercado, ir, un ejemplo, 2 o 3 como se hacía comúnmente, sino ir una sola persona y utilizar los elementos preventivos correspondientes como la mascarilla, los guantes, la manita limpia, el alcohol, con el fin de contrarrestar cualquier bacteria que puede contagiar nuestra vida y mantener la distancia con la persona. Incluso hay un trastorno social que se llama antropofobia, que es tenerle miedo a la gente. Eso se puede provocar y sabemos que esto va a dejar secuela en las personas, porque también se puede provocar lo que es la claustrofobia. Por eso usted ve muchas personas que están cansados de estar encerrados. Hay muchas personas que no aguantan mucho estar encerrados y pueden surgir estos trastornos donde después que pase todas estas situaciones que ha generado ansiedad en nosotros, la persona, habrán probabilidades de que le tengan miedo a las personas que se le acerquen en un momento determinado. La comida, usted sabe que muchas veces nosotros en la casa nos alimentamos y es bueno tratar de alimentarse de forma saludable, porque el exceso de comida y la ansiedad que nos ha arropado, algunos especialistas indican que cuando hay un contexto social de esta forma, hay probabilidad de que se despierte una alimentación emocional, y la alimentación emocional tiene que ver con cuando usted come y usted ni sabe por qué come, porque lo que quiere es llenar un vacío. Incluso cuando este contexto social que está aconteciendo en la actualidad por causa de esta alarma mundial del COVID-19, dicen algunos especialistas que por causa de este encierro, los niveles de glucosa tienen un descenso, y más que los niveles de glucosa, al tener un descenso, también lo que es la noradrenalina, lo que es el dopamina y lo que es el serotonina también tienen algún descenso, y las personas tienden a llenar esos espacios vacíos que son emocionales con comida y se inclinan mayormente a los azúcares y a las sales, a comer, un ejemplo, cosas dulces, a comer en exceso, un ejemplo,
Si yo como al mediodía, que es lo normal, o me desayuné por la mañana, ya aproximadamente a la 1 o las 2 de la tarde tengo hambre, porque en mí hay una falta de saciedad, pero esa saciedad que tiene que ser satisfecha con algún alimento, algún nutriente que estimule específicamente lo que son la dopamina, la serotonina y la adrenalina, tiene que llenarse de forma emocional. Y por eso es bueno que las personas lleven a cabo un método alternativo, a hacer aeróbico, a hacer ejercicio en un momento determinado, y utilizar algún tipo de dinámica con el fin de estimular esos neurotransmisores que por causa de este contexto social que nos ha tocado vivir en la actualidad, se han estimulado y puedan alcanzar el nivel específico. Y la gente, ese espacio vacío, lamentablemente quiere llenarlo con comida, y ese espacio vacío es producido por una situación que está pasando, y no debe de ser llenado con comida, sino de forma alternativa para cubrir lo que es la parte emocional, porque el cuerpo está dando una respuesta constante, una respuesta recurrente, porque nadie, doctora, se quiere morir. Y cuando este virus alcanza a una persona, inmediatamente, ¿qué hacen? Lo aíslan. Y más que hemos visto personas a nivel internacional y personalidades que nosotros nunca pensamos que le iba a alcanzar este virus, pues este virus le ha alcanzado. A nivel de lo que es el sueño, aparte de las pesadillas, como usted ahorita citó, ¿qué puede ocurrir en este sentido cuando la persona está ansiosa? Bueno, le dije que no puede dormir, aparte del sueño, puede comer mucho, pero también puede dejar de comer, se puede sentir irritado, con su pareja. Incluso hay algunos memes que indican la tasa de atraco cero, de robo cero, y problemas dentro de la familia. Ponen un número haciendo algún tipo de un meme, porque este estado de ansiedad puede provocar esto. Es una realidad que no ha tocado vivir. O sea, las diferencias se manifiestan por causa de la misma situación, haciendo que las personas estén indiferentes, y se puede provocar algún tipo de discusión con facilidad. Y es bueno que las personas que son adultas, específicamente la pareja, tomen de forma real esta situación que me ha tocado vivir y traten de estar en armonía, tratando de estar juntos. O sea, si vamos a llevar a cabo ciertos quehaceres de la casa, tratar de apoyarse uno con otro de forma voluntaria, con el fin de ocupar nuestra mente, porque si los pensamientos en la mente, según la ciencia, son negativos, los resultados son negativos, y yo me convierto en lo que yo pienso. Digo a alguien, yo soy lo que soy y estoy a donde estoy por lo que yo tengo en la mente, pero de mi mente yo puedo hacer un cielo, y de la mente puedo ser también un infierno. Pero si yo capacito mi mente, si yo domo mi mente, si yo ocupo mi mente en cosas que benefician mi mente va a caminar por un camino saludable. Entonces es bueno que las personas ocupen su mente con cosas positivas dentro de la casa, específicamente los adultos. Licenciado, ¿qué consideraciones o qué pautas nos da con relación a nuestros niños en estos momentos que están bien, pues están encerrados en casita con nosotros? Yo leía un libro, doctora, que habla de los 5 lenguajes del amor del niño. O sea, si nosotros siempre tratamos de hablar el lenguaje que ellos hablan, y cuando yo digo de hablar el lenguaje que ellos hablan, también entender el lenguaje que ellos hablan en un momento determinado. Hablar de un niño es tener una mente creativa, una mente funcional para producir. Y si nosotros llevamos a cabo ese amor a favor de ellos, referente, un ejemplo, a jugar algún tipo de juego, como decía un amigo mío, que él
en la sala puso a su niño a montar bicicleta. Por ejemplo, aquí en mi casa yo me he puesto hasta a jugar voleibol con los niños míos dentro de la casa, a jugar domino con los niños, hasta la más pequeñita. Ella exigía jugar ella teniendo 4 años. Yo me la senté en una pierna y yo la ficha que iba a jugar se la daba a ella para que ella se sienta incluida en el juego, porque ella exigía que quería jugar y se sentía mal si no la dejaban jugar. O sea, tratar de involucrarse, ponerse a nivel de ellos. No solamente yo querer acaparar la situación de forma real para que los indicadores de ansiedad que hay en mí se manifiestan y pueden dañar a los que están a mi lado, sino tratar de olvidarme un poquito de lo que está pasando, aunque es una realidad, tratar de salir de esa casilla, porque aunque todos estamos implicados y todos estamos expuestos a morir de una u otra forma, todos estamos expuestos a enfermarnos de una u otra forma, pero si yo estoy poniendo en práctica la recomendación adecuada, que es quedarme en casa, pues yo debo disfrutar este momento juntamente con mi familia en mi casa, donde mucha gente tal vez nunca ha alcanzado unas vacaciones porque tiene un trabajo que no le permite tener esas vacaciones, o ese tipo de personas que tienen un trabajo muy cargado. Tratar de disfrutar este espacio y verlo, a pesar de que es un momento de cuarentena, no verlo como un momento de cuarentena, sino como un momento donde hay unas vacaciones que se nos ha cedido, o como oportunidad para yo aprovechar este momento juntamente con mi familia y disfrutar el momento que estamos atravesando. Porque lo fuerte de la ansiedad es cuando usted no reconoce los síntomas, más cuando usted no reconoce los síntomas, eso le puede multiplicar la ansiedad, y de esto se puede hacer un círculo vicioso. Y si se crea un mal hábito de la ansiedad, esa ansiedad puede convertirse en un trastorno de ansiedad y uno mismo puede parar en manos de psiquiatra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Tratan de desviar los pensamientos que provocan los ataques de la ansiedad de la persona, con el fin de que la persona sustituya un pensamiento por otro, ya hablando en lo que es la resiliencia. Usted cambia un pensamiento por otro, esos pensamientos combaten, y casi siempre el pensamiento positivo es el que prevalece, porque el positivo genera en usted satisfacción y estimula lo que son los neurotransmisores. ¿Qué ocurre con aquellas personas que siempre tienen ese incentivo, lo que es esa ansiedad y estas que estamos viviendo de cuarentena? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué ocurre con las personas que tienen un enfoque negativo con relación a lo que es estamos tratando ansiedad y la cuarentena? Justamente yo he visto personas que se creen fuertes, que se han creído fuertes y comienzan a compartir informaciones, todas las malas noticias las captan. Pues ese cúmulo de malas noticias va a traer una reacción en nuestro cuerpo, porque la mente está capacitada. Sudoraciones, puede atravesar los síntomas que yo le mencioné: insomnio, midriasis. La persona puede estar inquieto, puede estar irritado, fácilmente no puede dormir, puede tener algún tipo de pesadilla. Esa persona puede practicar lo que es la onicofagia, que es comerse las uñas, que es uno de los tipos de movimientos involuntarios, hacer movimientos involuntarios, mover los pies, mover las manos, que eso se hace de forma inconsciente, donde la persona proyecta un síntoma de ansiedad sin darse cuenta. Entonces, ya hemos visto personas, hemos escuchado personas que comenzaron muy fuertes, y es como dice Salomón en Proverbios 24:10, que cuando uno recibe la mala noticia y uno, siendo débil, se debilita, en el momento de angustia, ¿qué va a pasar? La fuerza que hay en mí se va a debilitar más. Entonces, si yo veo malas noticias, si yo veo un ataque
que puede arrojar algún tipo de temor en mí, yo lo que tengo que preparar mi cerebro, tengo que preparar mi mente. Es como si usted sabe que por allá atracan, ¿qué usted tiene que hacer? Si va a pasar, tratar de pasar rápido o no distraerse. Es como si usted ve que por ahí hay un perro que le va a morder, su cerebro reacciona y usted pone una actitud de espera donde usted se pone a la defensiva con el fin de provocar de que ese perro no le muerda. Pero si usted se descuidó en esa trayectoria de ese camino, ¿qué va a pasar con usted? Ese perro le va a morder, pero ya usted sabe que había un perro. O sea, en este caso ya nosotros sabemos que hay un virus o un macrovirus que nos ha alcanzado a nosotros. Y es lamentable que muchas personas se expongan al aire libre porque hemos visto por las redes sociales en estos días que iban a facilitar algún tipo de tarjeta de solidaridad y vimos un cúmulo de personas, uno tras otro, sin importar las consecuencias que pueda alcanzar esa persona. Vemos los supermercados también, que las personas en gran número, o sea, no se mantienen esos estándares de seguridad que recomiendan las autoridades correspondientes, sino que las personas viven de forma deliberada, inadecuadamente, y más aquí en este país, que el dominicano, después que les roban, es que pone candado. A veces yo digo, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Y cuando la persona tiene algún síntoma, más como el congestionamiento del medio ambiente, que usted sabe que estamos entrando ya en la Semana Santa, donde el clima ha cambiado, uno puede estar tupido, a usted le puede doler la cabeza, le puede doler la garganta. O sea, son síntomas normales, pero cuando viene el virus, la persona cree que tiene esos síntomas, son síntomas normales y no son síntomas por causa del COVID, y en realidad son síntomas normales que usted puede tratarlo en su casa y aceptarlo de forma real. Pero las personas, cuando tienen ciertos síntomas, ¿qué hacen? Acuden a un centro de salud. Y cuando acuden a un centro de salud por dichos síntomas, lo que están es alterando ese nivel de ansiedad que ya tiene de antemano. Entonces es bueno vivir una realidad, y esa realidad que nos ha tocado vivir, que arroja temor, que arroja miedo, que arroja un momento de angustia donde nosotros estamos tensos, tratar de cogerlo tranquilo en nuestra casa y seguir bajo los niveles de recomendaciones que recomiendan las autoridades correspondientes. En el caso de esas personas que siempre son ansiosas, que siempre están con esa ansiedad disparada, vamos a decir así, en esto que estamos viviendo? Así es, doctora. Hay personas que son intranquilos, que son inquietos. O sea, es bueno aceptar la realidad. Hay personas que son intensas, que no pueden vivir si no es fuera o practicando algún tipo de actividad. Es bueno cogerlo con calma, es bueno entender que es una realidad que nos ha tocado, y nosotros como adultos tenemos ese grado de madurez. Y como le dije, es bueno uno entender lo que tiene que entender y vivir la vida desde la perspectiva que estamos viviendo. O sea, si me dijeron que me esté tranquilo, que me esté quieto, yo tengo que entender que tengo que estar quieto, y es bueno que practique algún tipo de actividad donde yo pueda quemar adrenalina, donde yo pueda quemar esa energía dentro de mi casa. Un ejemplo, aquí mismo yo me he puesto a hacer ejercicio, me pongo a brincar, a hacer algún tipo de aeróbico. Ahora tenemos facilidad por medio, uno pone un video, sea en una televisión o en el celular, y uno se pone a brincar, o pone algún tipo de música, y uno se pone a movilizarse. Y el propósito es estimular los neurotransmisores, que de ahí es que parte ese estado de ansiedad. Hay gente que son así porque tienen descenso en sus neurotransmisores, e incluso son descensos en los neurotransmisores que son hasta hereditarios, según los expertos, porque hay personas que tienen alguna deficiencia en alguna hormona de esa y vive bajo un estado de ansiedad.
Y eso de la única forma que se debe compensar es entendiendo que yo soy así. Si yo soy así, pero hay una realidad, yo tengo que entender que esa realidad que se está viviendo puede arrojar algún factor de riesgo en mi vida y yo tengo que someterme a las reglas, a las normas, porque las reglas, las normas son para guiar la conducta y la conducta es moldeada, la conducta es modificada. Yo mismo, ¿qué estoy haciendo en este momento? He visto unos cuantos talleres de coach, he visto talleres de emprendimiento. ¿Y qué yo he hecho yo mismo? Me he inscrito en línea y ocupo en mi mente mirando algunos webinars, algunos videos, ocupo en mi mente leyendo, estudiando. Y haciendo la tarea de psicología criminal que tenemos pendiente. Exactamente, haciendo la tarea que ya la hice, Yo también. participando en algún grupo familiar. Un ejemplo, en el grupo de mi familia ponemos alguna dinámica de matemática para pensar. O sea, el propósito es ocupar su mente en cosas positivas, hablar con la pareja, hablar con los niños, expresar el amor que nosotros le tenemos a nuestros seres queridos. Es un momento muy especial donde nosotros estamos bajo la cobertura de la introspección, bajo la cobertura de la reflexión, donde nosotros encomendamos en su totalidad nuestra vida a Dios y oramos día, tarde y noche. Tratamos de estar en comunión con Dios, pero también tratar de estar en comunión con nuestros seres queridos, con el fin de que nuestra vida tenga esa cobertura de la calma, de la tranquilidad, del reposo, del descanso, porque en realidad no es fácil uno estar mirando tanta mala noticia, tanta mala noticia, tanta mala noticia, tanta mala noticia. Llega un momento que en realidad usted explota y cuando usted explota, todo el que está a su alrededor será afectado. Así mismo. ¿Qué papel juega la espiritualidad en este momento? Y para usted, hermano, ¿qué es Dios? Oh, Dios es el creador del cielo, de la tierra. Nosotros fuimos creados por Él, somos diseño de Él. La misma palabra, el texto sagrado, la Biblia, indica que nosotros somos hechura suya y nosotros tenemos una conexión directa con Él. Específicamente nosotros, lo que tenemos esa creencia constante en Dios, nos tratamos de comunicar con Dios día, tarde y noche, en el sentido de que aprendemos a depender de Dios en su totalidad, no solamente en estos momentos, porque las personas a veces, cuando tienen ciertos acontecimientos, entonces buscan el abordaje de Dios. Es como dice un texto en la Biblia, que muchos profesan a Dios, pero sus hechos lo niegan. Entonces, cuando viene la situación negativa, entonces buscan a Dios, aún ellos sabiendo que su corazón está lejos de Él. Entonces, Dios es el único que puede manifestar en nosotros un factor real de protección, porque esto se le ha ido de la mano ¿a quién? A China, a Estados Unidos. Exactamente, se le ha ido de la mano al hombre. Entonces, de la única forma que nosotros podemos entender que nuestra vida está garantizada es en el Señor. Y nosotros, entendiendo de que Dios es real, cuando clamamos a Él, por ejemplo, el caso de Cruz Jiminián, nosotros oramos en cadena, y sé que eso se promovió mucho por las redes sociales, pero nosotros teníamos un grupo que teníamos hermanos hasta llorando, orando por Cruz Jiminián, que es un hombre que Dios lo ha utilizado para beneficio de muchas personas aquí en el país, un canal de bendición. Y gracias al Señor que Dios, porque Dios, según la Biblia, es quien da la vida, pero también Dios permite, ¿verdad?, que el hombre caiga en un momento determinado, o sea, para indicarle que también Dios la quita. Entonces, Dios tiene el control de nosotros. Dios tiene el control de todas las personas. Pero cuando nosotros no nos sometemos a las normas, a las reglas, a las recomendaciones que primero Dios da, y reglas y recomendaciones que Dios da también por medio de los hombres, entonces lamentablemente nosotros podemos caer en riesgo y hasta alcanzar una enfermedad
y hasta alcanzar la muerte, porque guerra avisada, doctora, no mata soldados. Y si dijeron que hay que encerrarse en la casa, y si dijeron que es un momento de cuarentena, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar en Acatar cuarentena. las medidas a sí mismo. Exactamente. Licenciado, usted es experto en manejo con jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes. ¿Qué hacer en estos momentos de cuarentena, ansiedad con estos jóvenes? ¿Y Bueno, los cómo jóvenes podemos específicamente. identificar cuando un joven está ansioso? Bueno, el joven, si usted se levanta de noche, usted supervisa a ver si está durmiendo, y más que supervisar si está durmiendo, el primer elemento, ingrediente que debemos de aplicar en esos jóvenes específicamente que atraviesan la adolescencia que es vía contraria, la adolescencia que utiliza mecanismos de defensa para estar a la defensiva en contra suya. Es bueno que usted lo trate con paciencia, con amor, y le dé algún tipo de supervisión bajo la ignorancia, no para querer guiar ese tipo de conducta que exige libertad en este momento, donde ese tipo de conducta juvenil no está siendo joven. Tratar de que el joven se sienta cómodo en su casa es tratar de dejarlo ser libre en el sentido de que él pueda hacer lo que él quiera, siempre y cuando sea saludable, más que aplicarle las reglas y las normas que nosotros le aplicamos en nuestros hogares, referente a lo que son los quehaceres domésticos. Un ejemplo, aquí el hijo mío de 15 años, que está en plena adolescencia, él friega, él cierra la puerta, pero también él se aísla para tocar su piano, él es pianista, él toca el piano, pero también se aísla para ver el celular, pero también se aísla para ver algún tipo de serie o de película en soledad, en sus ambientes de soledad. A veces yo le digo que venga para que estemos juntos en familia, pero a veces aún no le agrada lo que estamos mirando y tratamos de buscar algún tipo de película que se adecue a su gusto, a su nivel. Porque a veces hay padres que quieren que los niños, y más en este tiempo de congestión, estén de forma obstruida dentro de la casa, y los niños en realidad dentro de la casa necesitan estar libres. Por eso es bueno que nosotros hablemos su lenguaje y entendamos su lenguaje. Y a veces cuando un niño no duerme, a veces cuando un niño, usted lo ve que le pide hambre a las 12 de la noche, no puede dormir, pero le pide hambre a las 12 de la noche, y más que le pide hambre a las 12 de la noche, el día entero se la ha pasado pidiéndole que tiene hambre, que tiene hambre, que tiene hambre. Esos son indicadores de que ese niño está ansioso. A veces el niño puede pelear con otro dentro de la casa en ese momento por la situación que se está viviendo, por esta restricción de no poder salir, y tratar de sobrellevarlo y mirarlo y acercárnosle a él con el fin de que no se lleve a cabo un extremo con la situación que estamos viviendo dentro de la familia, específicamente en lo que es el joven. Háblame acerca de las mayores y la ansiedad en cuarentena. Repítamelo, por favor. Las personas mayores y la ansiedad en cuarentena. Es un poquito difícil porque los síntomas, hay una similitud de que todos se manifiestan. El mayor tiende a veces a aburrirse con esta situación por el encierro. Entonces, bueno, jugar juego de mesa con ellos, tratar de estimularlo con ciertos alimentos que hay. En el caso de la persona mayor le gusta mucho beber café, que le cuelen café, que le brinden algún tipo de test, en fin, de tratar de involucrarlo en el ambiente familiar, recordar esos momentos que ellos vivían, pedirle que recuerden esos momentos que ellos vivían en su niñez,
pedirle que hagan algún tipo de cuento de su vida, algún tipo de historia de su vida. Todo esto le trae algún estímulo recreativo que genera risa, porque nuestros ancestros tienen muchos cuentos que antes, de cosas que ellos antes hacían, que cuando la traen a colación, eso nos estimula y nosotros nos reímos, y más cuando ellos inclinan una actitud graciosa, pues ellos nos hacen reír de forma real. Y tratar, en caso de que haya una condición en ellos, tratar de sobrellevarlo, porque a veces se sabe que hay ancianos que no duermen, que alucinan, que tienen pesadillas, pelean solo. Es fuerte esa condición. Tratar de ignorar ese tipo de conducta que se manifieste en un momento dado. Una recomendación es que sí, diga. La recomendación. Una recomendación, tratar de alimentarse de forma saludable, específicamente las personas adultas, porque si comen, un ejemplo, alimentos con mucha azúcar, mucha sal, esto le va a generar más ansiedad. Incluso el café, el refresco, todo esto te estimula la ansiedad por el momento, pero lo que hace que te reactiva la ansiedad con más fuerza. Y a veces la gente desconoce esto por la cafeína que tiene y los azúcares. Entonces, bueno, comer alimentos que contengan su propia sal, alimentos que contengan sus propios azúcares, comer fruta, comer ensalada, y tratar de provocar un descenso en los alimentos, porque este estado de ansiedad puede provocar en nosotros un sobrepeso, y la obesidad sabemos que es una enfermedad embarazosa. De ahí surge la presión, de ahí surge la diabetes, y así sucesivamente. Consecuencias a nivel general de la ansiedad en las personas. Bueno, en este caso, el coronavirus va a dejar su secuela, como le dije. Puede provocar claustrofobia, la gente va a tener temor de estar encerrado, pero también puede provocar una antropofobia, que es tenerle temor a la gente, tenerle miedo a la gente. También la deficiencia económica, esto va a dejar su secuela también. La persona van a quedar abrumados de líos, no mismo tiene que hacer líos para poder subsistir, gracias a Dios y a los bancos, al gobierno, que ha dado ciertas debilidades. Por eso vemos que las personas se han levantado exigiendo algún porcentaje del plan de pensiones que nosotros tenemos, y esto va a dejar grandes consecuencias, donde en realidad se va a tener que trabajar duro para poder compensar esos espacios vacíos que antes nosotros teníamos y que lo hemos rellenado en este momento, sea buscando algún apoyo financiero o algún apoyo alimenticio de alguien. Y en realidad esto va a dejar su secuela en todas las personas. A nivel general, ¿qué tipo de sentimientos o emociones genera este tipo de situación que estamos viviendo? Y si es normal, sí o no, tener miedo. Claro, es normal tener miedo, como le dije anteriormente. La ansiedad es una respuesta que nos da el entorno, y a diario vivimos con esos síntomas de ansiedad. Esta es una realidad. O sea, los síntomas de ansiedad que nos arroja la realidad del diario vivir o de la vida cotidiana, eso nos ayuda a ser más fuertes. Pero a pesar de que es un momento donde muchas personas y seres queridos, personas conocidas, personas que para este tiempo no se pensó que iban a caer abatidos, como el caso del esposo de Jocelyn Quesada, que era un hombre muy querido, donde se manifiesta esta noticia por Mili, llorando por su ser querido, y sabemos cómo llevan a cabo el acto ceremonial de este tipo de personas en este tiempo que está cayendo abatido por este virus, que no hay una permisibilidad de tener algún acceso, y
es lamentable lo que ha pasado y todas estas informaciones, a pesar de la ansiedad que las personas están atravesando. Yo sé que hay muchas personas con depresión, por eso los departamentos gubernamentales han exigido voluntarios, psicólogos voluntarios, médicos voluntarios, enfermeras voluntarias, y más que hay personas que están siendo azotadas. Sabemos que hay muchas personas que están tristes, que están ahora mismo en algún duelo patológico, en depresión por su situación actual de no querer recibir ese alimento que ellos necesitan para con su familia. Y es una situación bien alarmante la que se está viviendo, donde todos estamos siendo azotados. ¿Puede una persona ansiosa creer que tiene coronavirus? Claro que sí. Eso le mencioné anteriormente, que me llamó un amigo mío, que esa persona comenzó a pensar, hablamos un poquito de los pensamientos, comenzó a pensar que lo tenía, porque la ansiedad puede provocar en nosotros lo que es, lo que llamamos nosotros los psicólogos, una somatización. Genera un pensamiento negativo, donde yo creo que ese pensamiento está en mí, y quien recibe el síntoma es el cuerpo. Y por causa de esa situación viene la taquicardia, me siento con un pensamiento persecutivo, siento un dolor estomacal, comienzo a sudar, e incluso hasta los propios síntomas del mismo coronavirus la persona lo puede sentir en ese estado de ansiedad. Por eso mucha gente a veces cree que se va a morir, y muchas veces hasta puede quedar inconsciente con un ataque de pánico. Incluso hay personas que se han muerto, hay un trastorno que le llaman catalesia, que es donde la persona se queda muerto inconscientemente, y los demás creyeron que está muerto, y esa persona puede durar hasta un día ahí tirado, hasta que luego se levanta por ese ataque de ansiedad que atravesó. Porque el ataque de ansiedad se manifiesta, se aplica en nosotros de forma real o irreal, pero lo peor es cuando las personas creen que lo irreal le puede dañar. Por eso existen las fobias, que son fobias específicas. O sea, hay una persona que sufre de claustrofobia, si lo dejan solo en una casa encerrado, esa persona puede hacer una crisis. Y sabemos que hay muchas personas que después de esta situación que estamos atravesando, muchas personas serán afectadas, y sé que muchas personas van a buscar abordaje en algún especialista de la conducta. Y es bueno que la persona entienda también que es bueno buscar abordaje en la salud mental, buscar abordaje en el psiquiatra, buscar abordaje en el psicólogo, porque las personas en este país específicamente, a pesar de que uno de forma voluntaria trata de facilitarle la vida a ciertas personas, pero hay una desvalorización en ese sentido de que la persona, cuando se le habla de un psicólogo, le hablan de un psiquiatra, sabiendo que esa persona necesita la ayuda en un momento dado, pues esa persona de una vez comienza a pensar, yo no estoy loco, o yo no tengo problemas, pero tiene los problemas encima, le está haciendo efecto la persona, esa situación que está atravesando. ¿Y qué hace esa persona? Que trata mejor de no ir y quedarse mejor con su situación, con su condición. Es como el hipondríaco, una persona que sufre de hipocondría. Tengo muchos síntomas encima, me hacen todo el análisis, pero al final no tengo nada. Pero la persona sigue creyendo que está enfermo, y a cada momento hay que sacarlo al médico. Pero el médico lo evalúa, no tiene nada, pero lo llevan a otro médico, no tiene nada, pero la persona tiene un pensamiento negativo que generó por un estado de ansiedad en un momento determinado. Y es bueno que las personas comiencen a valorar los especialistas de la conducta y entiendan que las situaciones, de esas situaciones podemos salir, pero con la ayuda de un profesional. Quiero que me evalúes esta frase. Lo que resistes, persistes. ¿Qué opinas? Persiste. O resistir, la resistencia, por ejemplo, si usted tiene resistencia, esa resistencia le va a ayudar a perseverar. Ahora, si usted se debilita con la resistencia que usted tiene, la perseverancia se va a echar a un lado.
Por eso decimos siempre que el que persevera alcanza. Incluso la misma Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es de gran importancia en nosotros los seres humanos. Yo siempre he dicho que cuando dos fuerzas se activan, una de las fuerzas se tiene que debilitar. Y cuando se debilita una fuerza, la otra prevalece. Pero si yo soy débil en momentos donde se me hace fuerza por medio de una opresión, y yo desisto y no resisto y no persisto, entonces me debilito y lamentablemente caigo abatido. Entonces, la resistencia tiene que ver con la fuerza, con la fortaleza. Por eso dije anteriormente que un verso que dice Salomón, que cuando nosotros nos hacemos débiles en el momento de la angustia, el desánimo va a acabar con nosotros. Entonces hay que sacar fuerza estando débil en este momento. Por eso la fe nos ayuda a ser fuerte en medio de debilidad, porque la fe, ¿en quién la ponemos? En Dios, donde la fe dice, nuestro socorro viene del Señor, donde la fe dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, donde la fe dice, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré, donde la fe me dice, apoyándose en la Biblia, en el texto sagrado, porque la Biblia indica, no temas que yo estoy contigo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? O sea, si yo esa fe la pongo en práctica en Dios, entonces esa fe va a perseverar y va a ser imposible lo que era imposible para mí. Exactamente. ¿Qué cosas usted nos da, licenciado, a nivel general para pues nosotros, diríamos, sobrellevar esta situación de cuarentena y relacionado también a lo que es el coronavirus y la ansiedad? Tratar de alimentarse bien, tratar de comer bien, leer la Biblia, orarle a Dios. Sabemos que hay mucha gente que está orando, compartir con la familia, o sea, habitar con la familia para hablar, no para estar cada quien, como hemos visto gente, es lo común que se ha manifestado en los últimos tiempos, que cada quien esté por un lado con el celular. Tratar de proyectar un pensamiento positivo, dando a entender de que esto es una situación que ha acontecido cada 100 años y de que esto va a pasar, y darle gracias a Dios porque nosotros, gracias al Señor, estamos vivos, o sea, estamos todavía de pie y estamos encerrados, y darle importancia a lo que nosotros estamos pasando, porque hay gente que se quieren tirar el mundo encima. En fin, tratar de desviar estos pensamientos negativos que pueden provocar o pueden aumentar los niveles de ansiedad que nosotros tenemos, porque todos los tenemos, pero si nosotros ocupamos nuestra mente en un ambiente alternativo, orarle a Dios, leer la Biblia, hacer en la sala como un parque, jugar voleibol con cuidado, o sea, hablar el lenguaje del niño, adecuarnos a lo que a ellos les gusta ver. Si es muñequito, me pongo a ver los muñequitos con ellos. En fin, de ocupar nuestra mente de forma alternativa en la casa, entendiendo de que esto va a pasar y creemos que será así. Así mismo, amén. Hermano, por favor, sus redes, números, para si alguna persona pues quiere solicitar sus servicios. Julián Capellán, Facebook, Instagram, Twitter. También en YouTube tenemos un canal que se llama La Capilla de los Consejos. Ahí tenemos aproximadamente 13 videos donde nosotros impartimos consejos. Hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, hemos hablado de la autoestima, y tenemos temas variados, todo con un enfoque a darle un consejo a las personas, con el fin de que la persona reciba una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de paz.
Nos puedes seguir en esos medios y mi número de teléfono WhatsApp 829-726-80-8. Me pueden contactar ahí. Bueno. Siempre estamos disponibles 24/7. También pertenecemos a un ministerio, nosotros llamamos en la iglesia ministerio de enseñanza que se llama Red Familiar, donde damos conferencias, talleres de familia, de pareja, talleres referentes a cualquier tema específico con el fin de aportar a beneficio de los seres humanos. Bueno, pues como siempre, sumamente agradecida por tantas informaciones, cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir contigo. Y con todo esto, señores, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora. Reiterándote, quédate en casa, por favor, hazlo por ti, por tuyo, sí, hazlo por todo. Hasta mañana, mis amores, cuídense mucho. Bye.